A veces los diarios publican información equivocada, a veces los periódicos mienten. ¿Pero usted dice que el diario se equivocó? El artículo parece serio, con que el dato principal sea cierto. Sí, Lucía, lo que pasa es que sos muy joven, pero desde que el mundo es mundo, los periódicos mantienen intereses creados, son inescrupulosos. Pero, ¿por qué el diario mentiría sobre un tema como ese? Porque las grandes familias que manejan el poder les molesta profundamente que un tipo como yo, que haya arrancado de la miseria, de la pobreza... ¿De qué está hablando? Nosotros estamos hablando de esto. La Iglesia reconoció a la dictadura de Franco como el primer gobierno legal de España. Una vergüenza. Sí, una vergüenza terrible. Me imagino cómo debe estar con este tema, no es para menos. En el día de ayer, el Santo Padre redobló su apoyo a la católica nación de España. Tanta gente que murió en la guerra defendiendo la República para que ahora sea Franco el que se lleve los laureles. Por no hablar de la curia. ¿Qué necesidad de meterse en la política? Esos dinosaurios deberían hablar de Dios y punto. Lidia, no seas hereje. ¿Cómo te vas a referir así al Santo Padre? Lamento, sinceramente, el mal momento, Torcuato. Supongo que ya van a venir tiempos mejores. Estoy seguro de eso. La lucha no fue en vano. Bueno, yo tengo que irme, no quiero llegar tarde. Si le interesa y si en algún momento tiene tiempo, que traje una carpeta con mis escritos. Ah, bueno, eso después lo vemos. ¿Me prepara un café? ¿Me lo lleva al despacho? Es ese de ahí. Sí, claro. Golpea y espera que yo le dé permiso. A veces puede entrar sin permiso porque las señoritas hermosas siempre son bienvenidas. Gracias. Después va a llevar unas carpetas a lo del contador. Bueno. ¿Entendió todo? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Sí. ¡Paró! Bruno. ¿Está Alicia? No, creo que no. Ah, entonces, un segundo. Estoy en mi primer día de trabajo. ¿Cómo le está yendo? Bien, bien. Por ahora sirvo café y llevo papeles. Pero espero que en algún momento me tengan en cuenta. Sí, no dudo que lo harán. Vine porque me enteré lo que está pasando en España. Quería decirle que lo lamento mucho. Gracias, de corazón. Sé lo que significa esto para usted. Cuánto sufrió en la guerra. Me conmueve su gesto. Bueno, que no podamos ser amigos no quiere decir que no me importe. Eso también quería decirle. Lo agradezco otra vez. Bueno, tengo que volver que me están esperando. Nos vemos luego. Lucía. ¿Sí? Su cartera. Oh, tanta. Gracias. Así que quiere ser periodista. Sí. Voy a darle una muy buena noticia. Tiene frente a usted a uno de los mejores, en modestia aparte, ¿eh? Además, ahora que falleció Lautaro, que estaba a cargo de la redacción, tengo muchas posibilidades de crecimiento. Ah, bueno. Felicitaciones. Justamente, si me puede dar una devolución, a mí me ayudaría muchísimo. ¿No fue al Imperial alguna vez? No entiendo. Hay una orquesta, se baila, se come, se bebe. No, nunca fui. No, la voy a llevar. Paredes, yo estoy comprometida. Ah, bueno, problema de su novio, ¿no? Voy a reservar una mesa. ¿Cómo fue el trabajo? Bien, bien. Los primeros días siempre son raros, pero... ¿Qué es esto? ¿Y eso qué es? Lucía. ¿Sí? Su cartera. ¿Qué hace con esto? ¿Qué mierda es esto? Dígame, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde sacó esto? Dígamelo. Lo acabo de encontrar en mi cartera, ¿no? ¿Se le habrá caído a alguien? ¿Qué hice? Nada. Mi hermano está muy nervioso porque supo lo de Franco y le trae feos recuerdos. Mejor anda hasta que se le pase. No, si está mal me quiero... Lucía, váyase, por favor, después le explico. Váyase. Lucía, por favor, anda. Te acompaño. Estaba pensando que sería interesante hacer una nota sobre los combatientes de la Guerra Civil Española que hoy viven en Argentina. Ajá. Digo, ahora que además de haber perdido la guerra, la Santa Sea para el franquismo, no van a poder volver. Yo podría hablar con alguno de ellos y ver cómo se sienten, qué recuerdos tienen de la guerra, cómo hicieron para rearmar su vida en Argentina. Un poco aburrido, ¿no? ¿Qué? No, todo lo contrario. No, yo conozco casos conmovedores de gente que perdió a su familia, que perdió todo por defender España y llegaron acá sin nada. Hágala y vemos. No le prometo nada, ¿eh? ¿Sabe por qué lo hago? Gracias. Porque usted es muy linda y convence a cualquiera. Esmérese.
Demuéstrame que leerla es tan lindo como mirarla. Sí, gracias. Permiso. Lucía. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal el periódico? Bien, bien, bien. Vine a pedirle un favor. Lo dejo. Quiero escribir un artículo sobre los españoles que lucharon en la guerra civil y hoy viven en Argentina. Quería saber si usted podría darme una entrevista. ¿Va a trabajar en el periódico? No, bueno, es una prueba. Pero si sale bien, a lo mejor la publican. O me consideran. ¿Por qué no le pregunta a su prometido? Él también estuvo en la guerra, ¿no? Bueno, sí, lo pensé, pero no lo veo muy bien últimamente. Ayer tuvo un ataque, se puso nervioso. ¿Por qué tanto? Encontré una perinola que yo tenía en la cartera. No sé, que se le habrá caído a alguien, no sé. Bruno, por favor, ¿se la puedo hacer usted? Es que no puedo. Ahora no puedo. Bruno, es la única oportunidad que tengo a mi jefe de mostrarle que puedo hacer algo más que servir café. Por favor. Así que su novio se puso nervioso, ¿eh? Sí, pero no vamos a hablar de él, es su entrevista. Sentémonos por aquí. ¿Qué mira? Nada. Me gusta verla así, apasionada, haciendo lo que le gusta. Concéntrese. Ahora, para terminar, quiero que me dé una impresión suya, personal. Uno se va acostumbrando a las cosas horribles en la guerra. Pero a la muerte no te acabas de acostumbrar nunca. ¿Tiene miedo de nunca más poder volver a su país? Creo que ya me hice la idea de no volver. ¿Le gusta Argentina? Sí. Sí, me gusta su gente, los lugares que tiene. Pero bueno, mi tierra es Cataluña. ¿Extraña a su familia, amigos? Allí no queda nada ya. Las guerras arrasan con todo. La poca gente que queda está repartida en otros países, continentes, buscando trabajo, sus seres queridos. Las guerras tienen eso. Por bien o por mal, todo termina. Todo muere. Se empieza de cero. Bueno, creo que con eso es suficiente. Ojalá me la publiquen. Me imagino mi nombre ahí en letras de molde y me tiré de las manos. Ah, necesito una foto con usted. No, una foto no, por favor, no. Y tampoco quiero que salga mi apellido. Ay, Bruno, pero no puedo entregarla sin foto. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No quiero salir al diario, no. Me da vergüenza. ¿Qué tiene de malo? No sé, me siento expuesto, no quiero. Ay, Bruno, por favor, esta nota es mi sueño. ¿Ve? Perfecto. Natural, no hace falta ni que pose. No, pero Lucía, no. Bruno, tranquilícese, 99% de posibilidades que no salga. Es solo para demostrar a mi jefe que puedo. Gracias por la nota. Está muy bien escrita, muy bien fundamentada. Tiene un estilo simple pero vigoroso. La felicito. Gracias. ¿Va a salir? Ay, por favor, Paredes, aunque sea en última página. Yo sé que no hay mujeres periodistas en Argentina, pero en Estados Unidos hay una columnista en el New York Times. Yo creo que sería de avanzada que El Espejo incorporase una. Me convenció. Pero no me tome el codo, ¿eh? ¿Cómo? Que no me tome el codo, que es una expresión. ¿Nunca la escuchó? Que yo le doy la mano y usted me toma... Oh, bueno, no importa. Lo que le quiero decir es que es una excepción. Su trabajo acá es ser secretaria, servir café. Sí, gracias por la oportunidad. Gracias, Paredes. Rodolfo. Rodolfo, sí. Esto amerita un festejo. Vamos a ir a tomar una copa. Es que hoy no puedo. Quedé que comía con mi novio. Creo que corresponde que festejemos. ¿Sí? Su novio puede esperar, ¿no? Él va a entender. Sí, no creo que mi novio sea de esas personas que entienden. Usted puede convencer a cualquiera, ¿no? Me convenció a mí. ¿Le va a negar una copa a su mentor? No. En un rato vuelvo. Bruno. Ya sé cómo podemos probar que Julián es un tipo honesto. Ahora no puedo, tengo que salir.
Pero es importante. Oíme, es importante. Sí, esto más. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Me sacaron una foto para el diario. ¿Qué? Sí, Lucía vino a hacerme una nota. Me distraje. ¿Pero cómo te vas a distraer? Vino una chica que te gusta, perdés la cabeza. Sí. Es un error de principiante. Ya lo sé, fue un error. Pero es que me lo dijo al final, yo no sabía nada. Igual conozco el de la imprenta. Le voy a pedir que no la saque impresa o que la saque velada. Y si no la encuentra, ¿cómo sabes dónde está? La voy a rescatar. No me pongas nervioso. Por favor, tienes que conseguirme esa foto. O velarla, me da lo mismo. No me llegó todavía. No me dijeron nada aún de esa nota. Porque es de una pasante. Quizás ni te avisan. Mira, si sale con foto, me suelen avisar, porque es una plancha especial. Bueno, entonces solo te pido eso. Necesito que salga negra o velada o que salga la foto de otra persona. Eso sí sale porque me han dicho que quizás no salga. Es que las fotografías las revelan en el departamento de fotografía. No las revelo yo. Bruno. Permiso. ¿Qué hace acá? ¿Se volvió a perder? ¿Y usted? Bueno, yo trabajo acá. Me mataba la ansiedad y quería saber a qué hora empezaban a imprimir. ¿Usted qué hace acá? Es que me olvidé de contarle algo importante. No le hablé de mis compañeros de batallón, el Altimira y el Serra, que nos perdimos. Y No hace falta, no se preocupe. Con lo que me dijo alcanza. Sí. La nota sale mañana. ¿En serio? ¿Sí? Sí. De hecho, por eso bajé, me mataba la ansiedad. Apenas me bajaron un par de cosas. Calculo que en 15 minutos. Ah, bueno. Entonces, ¿es seguro que sale la nota? Ay, Bruno, sí, ¿qué le da vergüenza? Vamos, dejen que trabajen. Vamos, que se volviera a perder. ¿Qué hacía? La felicito, entonces. Muy buena noticia. Gracias. Bueno, y ahora me voy, que voy a llegar tarde a la cena. Claro. ¿Qué hace, Bruno? ¿Dónde va? La calle es para ese lado. Ah, claro, sí. Tienes razón. Bruno, espera. Venga. Diga que es mi primo y que me vino a buscar porque hay un problema en mi casa, por favor. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Mi jefe me invitó a tomar una copa luego del trabajo y yo no quiero ir. ¿Pero cómo que la invitó? Pero si es su jefe. No, pero es una cosa de empleados, van todos. Yo no quiero ir porque hablan mucho, fuman. Por favor. Vamos a ver, su jefe verá mi foto en la nota. Además, me vio pidiendo trabajo. No se va a acordar, no se preocupe, Es imposible, sabe perfectamente que no soy su primo. Basta. Lucía, vamos. Rodolfo, ¿sabe que justo lo estaba yendo a buscar porque vino a mi... Sí, soy Bruno. Su vecino. Y está por empezar a llover. Sí, están anunciando que se va a inundar la zona y su casa queda en el peor lugar. Sí. ¿Cuándo va a llover? Nadie dijo nada. ¿Usted no es el muchacho que vino a pedir trabajo el otro día? Sí, también vine a pedir trabajo, pero como conozco a la señorita Lucía y había empezado a trabajar aquí... Claro, sí. Bueno, buena suerte. Gracias. ¿Nuestra copa? Perdón, Rodolfo, tengo que ir por si me necesitan. Bueno, ya veo. Voy a volver a trabajar, a aprovechar el tiempo. Vuelvo a la oficina. Es una buena idea, sí. ¿Cómo dijo? Nada. Un gusto. Muchas gracias. Muy bueno mintiendo, ¿eh? Sí, ya me gustaría a mí ser su vecino. ¿Pero no era una copa con todos? Es una mujer comprometida, además. Bruno, van a publicar mi nota. Es el mejor día de mi vida. No diga nada. Déjeme disfrutar solamente. M'han entretingut a dalt, no podia baixar. Digue'm que no han començat a imprimir-ho. Ho sento, no podia fer res, no sóc l'editor. Hòstia, no pot ser. No pot sortir la meva foto al diari. No, necessito veure, necessito saber què surt exactament publicat. Hi ha d'haver alguna solució. Doncs, com no siguis el president o tinguis els diners per comprar tots els diaris del país, em sembla que no. Hòstia. Ho sento. Hòstia, no. Bueno, ¿cómo le fue en el diario hoy? Bien. Van a publicar una nota de mi autoría. ¡Vamos! Si lo digo, no lo puedo creer. Bien, la vamos a leer. Bueno, no hace falta igual que la lea. Claro que sí. Yo voy a estar a las 6 de la mañana en la puerta, mañana esperando al diario y de paso al lechero también. Alicia, qué linda. Esta es una nota de una pasante, no. Soy una principiante, no hace falta. Pero igual, ¿de qué se trata? Se trata sobre cómo viven los españoles esta bendición papal. ¿Qué sienten ahora que Franco se queda en España? ¿Pero por qué no me preguntó a mí? Yo fui a la guerra. Pero vi muy mal. Alicia me dijo que era un tema que lo sensibilizaba. Sí, está muy bien, Torcuato, que ella haya elegido eso. No hay que mezclar sábanas con telones. ¿Y a quién entrevistaste? A otro español. ¿Cuál?
Uno que me recomendó el diario. Bueno, lamento mucho no haberla podido ayudar, ¿verdad? Pero bueno, estoy muy ansioso de poder leer ese artículo. ¿Tienes foto? Una foto, sí. Ah, pero importante, muy bien. No veo la hora de que sean las 6 de la mañana y tener ese diario en mis manos. Torcuato, no sos un mono. Anda a fijarte si llegó el diario. Ya me fijé, no llegó. Pregúntale a Nélida. No sé cuál es Nélida. Todas son Nélida. Voy, mejor me fijo yo de nuevo, porque en vez de andar preguntando nombre y apellido de la gente, después no sé. ¡Acá está! Listo, a ver. ¿Cuál es? Buen día. ¿Me dejaría ver uno, por favor? No, yo no puedo venderlos. Es solo un minuto, por favor. Déjame ver uno y se lo devuelvo. Es que si yo le desarmo un paquete, Serafina me mata. Muy bien. Le compro un paquete. Pero son como 30 diarios, maestro. Y aquí tiene 50 pesos. Deme un paquete, vamos. Bueno, quien dice que no, dice que sí.